Bienvenidos. Quien les habla, Alejandro Arteaga García, conjuez nacional de la Sala Laboral de la Corte Nacional de Justicia. El tema a tratarse en esta ocasión se desarrolla dentro del ámbito de la potestad jurisdiccional, la jurisdicción universal, el procedimiento en razón del fuero, la conexidad en la investigación fiscal, la extraterritorialidad nacional en el ejercicio de la función de los fiscales. Al respecto, previamente es importante establecer o dejar en claro vocablos trascendentales. En este caso, tenemos la potestad, la jurisdicción, la potestad jurisdiccional y la jurisdicción universal. En cuanto a la potestad, en términos generales, es el poder para conocer y decidir. Hay diferentes potestades, entre ellas la eclesiástica, la política o una muy antigua conocida como la potestad marital. Para el caso en concreto, hoy, en el ámbito de la potestad pública, es decir, la otorgada por el Estado a través del Poder Judicial, y en este caso se convierte en la potestad jurisdiccional. En cuanto a la jurisdicción, es la potestad pública ejercida a través del Poder Judicial, otorgada a ciertos ciudadanos, en este caso a los jueces, para que puedan juzgar, esto es, decidir sobre los procesos judiciales emprendidos en contra de personas infractoras, y para que también puedan, virtud de la jurisdicción, ejecutar o hacer cumplir lo que han resuelto o la decisión emanada de un fallo. Tenemos también la potestad jurisdiccional. En comunión de los preceptos anteriores, la potestad jurisdiccional es el poder otorgado a los jueces para que decidan dentro de un proceso. En el caso que nos ocupa, en materia penal, además la de promover y vigilar el cumplimiento de lo resuelto. Finalmente, la jurisdicción universal, considerada como un principio que permite o exige a un Estado enjuiciar penalmente ciertas infracciones independientemente del lugar donde se haya cometido la infracción, independiente de la nacionalidad del autor e independiente de la nacionalidad de la víctima. Existen diversos comentarios doctrinarios que refieren que este principio menoscaba las normas del ejercicio de la jurisdicción penal en cuanto a la relación del territorio, de las personas con la infracción, del infractor y de la víctima. Pero esto ha sido superado, en cuanto que determinadas infracciones son perjudiciales no solo a los intereses de un Estado en particular, sino que se vuelven en contra de los intereses internacionales. En tal virtud, los Estados están autorizados a entablar una acción judicial en contra del infractor con independencia del lugar donde se cometió el hecho, la nacionalidad del autor o de la víctima. El principio de jurisdicción universal funciona con la aplicación del principio de complementariedad, que permite otorgar jurisdicción a un órgano subsidiario cuando el principal no puede ejercer la primacía de jurisdicción. Este principio sostiene el respeto entre el principio de soberanía estatal y el de jurisdicción universal. Tener potestad jurisdiccional, ejercer la jurisdicción en materia penal. Los jueces determinados por la Constitución, el Código Orgánico de la Función Judicial y en este caso el Código Orgánico Integral Penal, tienen la potestad jurisdiccional para juzgar las infracciones penales que se cometan tanto en territorio nacional como en territorio extranjero. En este último caso, para que la actuación jurisdiccional universal se encuentre plenamente habilitada, se deberá tomar en cuenta que sea en los casos previstos en los instrumentos internacionales suscritos y ratificados por nuestro país, el Ecuador. En conclusión, tenemos que el ámbito de la potestad jurisdiccional y la jurisdicción universal implica el juzgamiento de los infractores y la ejecución de lo resuelto dentro de territorio ecuatoriano. Este ámbito comprende a los ecuatorianos y extranjeros que cometen infracción en territorio ecuatoriano,
al jefe de Estado ecuatoriano, sus representantes diplomáticos, cónsules, que en ejercicio de sus funciones cometen infracciones en territorio extranjero. Comprende también a ecuatorianos y extranjeros que cometen infracciones a bordo de naves ecuatorianas, registradas en el país, sea en espacio aéreo o en mar territorial, sea ecuatoriano o sea extranjero. También comprende a los extranjeros, a los ecuatorianos que cometen infracciones contra el derecho internacional o los previstos en convenios y tratados internacionales vigentes, pero que no hayan sido juzgados ya en otro estado. Se exceptúa de esta circunstancia con arreglo a convenciones e instrumentos internacionales aceptados, ratificados por el Ecuador, a los jefes de Estado, sus representantes diplomáticos de otros países que pasen por nuestro territorio. El siguiente tema se refiere a los procedimientos en razón del fuero. Es claro que en materia penal la jurisdicción se divide de acuerdo a las reglas de la competencia, previstas estrictamente en el Código Orgánico de la Función Judicial. En especial, podremos encontrarlas a partir del artículo 163 de ese código y que precisamente se refiere a la competencia y su distribución en razón de personas, territorio, materia y grados. En materia penal, como dije y repito, la competencia se determina en la forma prevista en el Código Orgánico de la Función Judicial. En razón del fuero, existen reglas generales aplicables a los fueros funcionales y personales. Esta información podremos encontrarla detallada en el Código Orgánico de la Función Judicial a partir de su artículo 166. Estas reglas generales, como les dije, para el fuero común y funcional. Es importante tener claro, entender qué es el fuero. Se entiende como tal a ese fuero común o civil al que están sometidos la generalidad de los ciudadanos. Se exceptúa a ciertas personas que lleven sus causas para que puedan llevar sus causas a ciertos tribunales por privilegio. Es decir, el fuero implica un privilegio. En nuestra ley penal se reconoce el fuero y se lo lleva bajo las siguientes reglas. En especial, las personas que tienen fuero de corte provincial, cuando se hallen inmersos en una infracción y existan otros procesados por esta misma infracción, arrastrará con su fuero a todos los procesados. En el mismo sentido deberá entenderse aquellas personas que tienen o gozan de fuero de corte nacional. De haber muchos procesados, él, virtud del fuero que tiene, arrastra al resto y serán sometidas a juzgamiento virtud de ese fuero. Si existe una confrontación o existe una comunión de fueros, esto es, fuero de corte provincial y fuero de corte nacional, primará el fuero de corte nacional y bajo ese parámetro serán juzgados todos los procesados. Otra de las reglas es que cuando existen personas que gozan de distintos fueros provinciales, quien conocerá la causa será quien previno en el conocimiento de la infracción. Debemos tomar muy en cuenta que en ningún caso se tomará el fuero para incidentes de violencia contra la mujer y la familia. En este contexto de la investigación penal, debemos revisar lo que refiere a la conexidad en cuanto a los delitos. Un delito es conexo cuando por su relación debe ser objeto de un mismo proceso. Este es el precepto que trae el COIP o Código Orgánico Integral Penal y establece reglas específicas para identificar cuándo existe la conexidad. Una, cuando la comisión del hecho o los hechos punibles se realizan en unidad de tiempo. El momento determina si los delitos son conexos. Y dos, cometidos varios hechos punibles,
si estos se realizan para consumar u ocultar otros, serán también de conexidad. El Código Orgánico Integral Penal estudia, mejor dicho, nos trae el tema de los actos de extraterritorialidad ejercidos por el fiscal durante la investigación. Los fiscales sí pueden disponer la práctica de diversos actos en los lugares donde no ejerza sus funciones, cuando sean necesarios para la investigación en curso o por solicitud de los sujetos procesales. Estos actos, entre otros, pueden ser los reconocimientos, las inspecciones, las diligencias en común de recopilación de evidencias. Ellos tienen una facultad importantísima, que es activar el sistema especializado integral de investigación, que también está ligado al de medicina legal y a la ciencia forense. El fiscal tiene una capacidad de investigación suma con este Código Integral Penal. Y su capacidad llega a tal límite o a tal sentido que sus investigaciones no pierden valor en ningún caso, menos por motivo de extraterritorialidad. Los actos dispuestos y actuados por los fiscales fuera de su ámbito territorial no serán nulos por este motivo. En cuanto a la acción privada, corresponde al juez de la causa disponer la práctica de los actos y puede utilizar el mismo sistema integral investigador con medicina legal y ciencia forense que utiliza el fiscal. Pero para efectos de ejecutar o pedir diligencias en otra circunscripción territorial, él sí deberá de precar al juez del lugar para que disponga la práctica de ese acto o diligencia. Finalmente, debo insistir que los actos procesales extraterritoriales en ningún momento perderán validez por el efecto de tratarse de otro territorio. Si un juez que ha dispuesto diligencias debe prescindir de la competencia, pasará estos actos al juez competente, que en ningún momento podrá declarar su nulidad virtud de la extraterritorialidad. Solo podrá hacerlo si es que en la elaboración de esa diligencia o de esa prueba existe causa o motivo de nulidad suficiente. Caso contrario, no. Este capítulo, o mejor dicho, este título sobre la jurisdicción y competencia se encuentra en el libro segundo del procedimiento del Código Orgánico Integral Penal, el cual he desarrollado procurando claridad para que la comprensión del mismo sea factible en todas las áreas. Agradezco por su amable atención. Consejo de la Judicatura. Hacemos de la justicia una práctica diaria.